Bienvenidos a este segundo capítulo de Emocional Ser Humano, en el cual vamos a continuar nuestro desarrollo sobre el fenómeno de las emociones, enfocándonos en tomar conciencia de qué tan emocionales podemos ser los seres humanos. Vamos a comenzar con el concepto fenómenos emocionales, que es del doctor Rafael Vizquerra. Digo que es porque está inscrito en sus investigaciones, y él va a hacer referencia con este concepto a las emociones, los estados de ánimos y los sentimientos. Es decir, que cuando hablamos de fenómenos emocionales estamos haciendo referencia, estamos hablando de todo el universo de fenómenos que ocurre en nuestro mundo emocional. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en la definición de emociones. Y vamos a mencionar a Goleman. Goleman en el 95 hace referencia al diccionario de Oxford, en donde, va a decir que la emoción es la perturbación, ¿no es cierto? Vehemencia, el estado vehemente de un pensamiento, de un sentimiento, de una pasión, ¿no? O cualquier estado mental agitado o vehemente. Goleman, luego de sus investigaciones, también va a definir su propia interpretación de las emociones, y él va a decir que las emociones son pensamientos, sentimientos con un soporte biológico y un soporte psicológico, ¿no? Ese componente biológico y componente psicológico soporta el pensamiento y ese sentimiento. Pero además va a agregar algo, va a decir el tipo de acción que caracteriza o que predispone esa emoción, ¿no? Aparece el concepto de acción en la emoción. Y cuando hablamos de emoción, en su significado, en su acepción real, tiene que ver con lo que nos conecta con la acción. Vamos a citar, o volver a citar al doctor Rafael Vizquerra. Él define la emoción, muy interesante esta definición, porque nos dice que la emoción es una reacción de nuestro organismo frente a una experiencia personal que vamos a percibir de forma inmaterial. Clave esto, percibir de forma inmaterial, y luego va a agregar que se nos dificulta mucho el entendimiento de los fenómenos emocionales porque nuestra sociedad nos lleva a la materialización de las experiencias, ¿sí? Porque ¿qué es esto de materializar una experiencia? Si yo amo a alguien, esto es un ejemplo que se me ocurre a mí, si yo amo a alguien, tiendo a hacer regalos, ¿sí o no? Tiendo a materializar mi emoción para con el otro, que el otro pueda ver y palpar eso, traducirlo en experiencias materiales. Pero también puedo tatuarme el cuerpo con el nombre de mi hijo, el nombre de la persona que amo, el escudo de un cuadro deportivo favorito, un líder político, ¿no es cierto? Materializo la experiencia que por naturaleza yo percibo de forma inmaterial. Cuando una emoción se gatilla en nuestro cuerpo, para que una emoción se gatilla, tiene que ocurrir algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es eso que ocurre? Puede ser un hecho interno a nuestro organismo o externo a nuestro organismo. Puede ser real o puede ser una abstracción de nuestra mente. Pero el hecho puede ser, por ejemplo, un hecho concreto en el tiempo presente, o puede ser un hecho en tiempo pasado y yo estar recordándolo. Puede ser un hecho que yo considero que puede ocurrir en un futuro y tengo presente esto, ¿no? Todo eso va a gatillar las emociones sin discriminar qué es real y qué es imaginario, ¿sí? Entonces, lo que va a gatillar una emoción es un hecho real o una abstracción mental. Eso por un lado, ¿no? Segundo, las emociones van a predisponernos a determinado campo de acción. O sea, nos van a abrir posibilidades para actuar de una manera determinada, pero nos van a prohibir o nos van a alejar de otro tipo de comportamientos de determinadas emociones, ¿sí? Entonces, las emociones nos predisponen a la acción, a determinado tipo de reflexión y a determinado tipo de pensamiento. En el próximo capítulo vamos a ver cómo en cada emoción esto es distinto, ¿sí? Y tercero, en este esquema que estoy contándole a ustedes, es importante considerar esto. Nuestro organismo biológico está predispuesto a emocionarnos.
Las emociones van a ocurrir ajeno a nuestra voluntad, muchas veces ajeno a nuestra reflexión, ¿no es cierto?, a nuestra conciencia, pero va a ocurrir la emoción y nos va a predisponer a determinados comportamientos que vamos a estar más o menos conscientes de que eso ocurre. Este organismo biológico está preparado para emocionarnos, dijimos, y tiene una razón. La razón es mejorar mi respuesta al contexto y aumentar las capacidades o mi nivel de supervivencia. Es decir, las emociones van a intentar conservarme vivo, ¿sí? Y van a estar muy poco conectadas esencialmente conectadas con proveerme de bienestar o proveerme de felicidad. Es por eso que vamos a encontrar en un diccionario de emociones cerca de 200 y picos emociones que tienen que ver con que son negativas y 100 y pico emociones positivas. Y luego vamos a aclarar que esto es de positivo o negativo, ¿ok? No estamos hablando de malos o buenos, sino de negativos y de positivos. Las emociones van a dispararse en tres aspectos distintos, en tres campos distintos. Primero, el neurofisiológico. ¿Cómo podemos notar eso? Podemos notar que puede haber taquicardia, que puede haber sudación, vasocontracción. Se puede medir que hay cambios en los niveles de ciertos neurotransmisores, en la respiración, en lo hormonal también, modificaciones hormonales. También la emoción va a detonarse en un campo comportamental que tiene que ver, o lo podemos notar en, por ejemplo, el cambio de tono de voz, en cambio de reacciones faciales, con postura física. También la emoción, cuando se dispara, se va a dar en un tercer campo, el campo cognitivo, que es cómo yo estoy experimentando esta emoción, cómo la estoy interpretando, pero también cuáles van a ser los pensamientos que voy a estar condicionado por la emoción cuando ésta se dispara, ¿sí? En el campo cognitivo hablamos también entonces de qué emociones, qué pensamientos yo voy a estar mejor predispuesto a tener con esa emoción. Pasando en limpio de estos conceptos, decíamos que para que una emoción se gatille en nosotros tiene que ocurrir algo. Puede ser un hecho interno, un hecho externo o una abstracción. Para emocionarnos no hacemos la distinción de la realidad de lo que estamos imaginando. Eso tiene que ser claro. Segundo, las emociones nos van a predisponer a determinado campo de acción, a determinado campo de reflexión y de pensamientos. Algunas van a ir hacia un lado y otras hacia otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que no se pueden pensar y no se pueden reflexionar en determinadas emociones. Próximo capítulo vamos a ir trabajando en cada una de las emociones. Hasta aquí este capítulo de Emocional Ser Humano. Nos reencontramos en la próxima.